La situación de la Asamblea en estos últimos meses, vamos a decirlo así, ha causado preocupación. Ya lo habíamos analizado esto con el abogado Pablo Jurado, pero creo que es importante topar este tema porque si bien es cierto se están aprobando leyes por parte del oficialismo, proyectos de leyes urgentes, pero hay una preocupación si estas leyes son las adecuadas, las que necesita la población y las que necesita el pueblo para solucionar sus problemas. El último día viernes se aprobó la ley minera, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Muchos señalan de que esta reforma a esta ley no es la adecuada. Lo que se necesita es hablar de una realidad del sistema minero en el país. Pero quisiera empezar por este tema. Abogado, gracias por estar con nosotros. La Asamblea continúa con estos inconvenientes, si vale el término, de ponerse de acuerdo. Si bien es cierto, existe una mayoría en la cual usted ha tenido la oportunidad de votar con esta mayoría, pero muchos señalan de que no hay la oportunidad de un debate consensuado, un debate que sea claro, un debate que permita, lógicamente, tomar las mejores decisiones en las leyes. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Leonardo, muchas gracias. El país conoce que estamos viviendo momentos muy difíciles que en determinado instante conllevaron a que el presidente de la República declare un problema armado interno. Por lo tanto, las normas, estimado Leonardo, y quienes nos están escuchando, también tienen que ir a tono de la realidad que vive el país. Es decir, una cosa es legislar cuando todo está normal, cuando no estábamos hablando de crimen organizado. El país vivió como cualquier otro país los crímenes, diríamos, comunes, no así hoy por hoy. Ayer nomás, mientras estaban en la velación de un familiar, ¿no?, llegó gente armada, abrieron fuego al interior del velatorio. Eso no era común hace 3, 4, vivimos 5, otra realidad hoy, años. ¿no? Por lo tanto, la delincuencia organizada, como su palabra lo indica, tiene toda la fortaleza necesaria. Primero, tiene el músculo económico, es decir, tiene muchísimo dinero, igual o más que el mismo Estado. Tiene armamento, mucho más sofisticado incluso que las mismas fuerzas del orden. Tiene reclutados miles y miles de personas para la venta, la distribución de de droga particularmente. Hasta hace algún tiempo usted, Leonardo, y nosotros y quienes nos están mirando y escuchando, nos habíamos enterado de que se cayó una avioneta en tal parte, se cayó otra avioneta en tal parte, y obviamente la información decía, y se encontraron maletas con cantidad de miles de dólares y todo lo demás. Luego, el crimen organizado, las mafias particularmente mexicanas, ¿no?, que la gente conoce, ya no viajan con recursos económicos, con dinero en efectivo al Ecuador, sino más bien buscan y encuentran otra alternativa. Es decir, a sus representantes, a sus aliados en el Ecuador, lo que hacen es pagarles en droga. Y una vez que les pagan en droga, obviamente la gente acá, ¿qué tiene que hacer para convertir en dólares? Tiene que vender. Y para vender, ¿qué tiene que hacer? Buscar vendedores. ¿Y quiénes son los vendedores? Los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que no tienen trabajo, los jóvenes que tienen necesidad obviamente de recursos económicos, y la gente se lanza. Este es el grave problema que está viviendo el Ecuador. Pero ahí hay un tema. Esto se venía a venir, y usted, como un hombre político desde hace muchos años atrás, esta realidad que estamos viviendo se venía dando de a poco y creciendo, y está desembocando en lo que estamos viviendo. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las leyes adecuadas para combatir? Le pregunto esto porque se señala que el gobierno nacional ha tomado decisiones con la policía, con los militares, creando leyes que posiblemente vengan a aplacar, a bajar estas incidencias, pero no son las correctas o adecuadas, señalan muchos. ¿Considera en todo caso que estamos en ese camino o qué es lo que debemos hacer? Bueno, en su momento la Asamblea Nacional intentó darle la fuerza de la ley al Estado, ¿no?, llámese como se llame el gobernante,
Esa fue la intención y esa seguirá siendo obviamente la decisión de darle al Estado la fuerza de la ley, porque el otro lado, el crimen organizado, tiene la fuerza armada y tiene la fuerza económica Ya, también. pero estimado Pablo, a ver, la Asamblea tiene una posición, el gobierno tiene una posición, ciertos sectores tienen otra posición, pero la Corte Constitucional no se inserta en este proceso, en este proyecto, en este camino. Allí es cuando nos preguntamos todos, ¿qué estamos haciendo? Los entendidos en la materia, no todos coinciden en las decisiones obviamente de la Corte Constitucional. Hay quienes dicen que la Corte Constitucional tiene mucho contenido político, otros que dicen sí, Pero es la máxima autoridad. Así es, las leyes no estaban con unidad de materia, incluyeron varios temas en una misma ley, por lo tanto la Corte observó ese tipo de cosas. Yo le insisto, Leonardo, sí, puede haberse dado eso, pero lo que usted identifica igual, estamos en un momento extraordinario, no en un momento donde el país veía un asesinato de vez en cuando, ¿no? Pero hoy Aquí mismo en Ibarra, ¿no? Claro, hoy la situación es muy complicada. Tiene identificados obviamente a los GDOs o los grupos de delincuencia organizada, y lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo es cómo darle herramientas jurídicas al gobierno, al Estado para enfrentar. A ver, no es fácil. A eso ¿no? quiero llegar. A ver, no es fácil como usted dice, asambleísta, pero ¿cuál es la realidad? Ustedes son el primer poder del Estado que toman decisiones, pero cuando hay estas diatribas entre un sector político y el otro sector político, si bien es cierto, permítame, con rasguños se aprueba una ley para tratar de captar los votos, pero hay otro sector que, entre comillas, desdibuja todo lo que se hace. Y allí viene, permítame, esta balanza donde el pueblo dice, y ahora se puede, no se puede, ¿qué hace? La ley es buena, la ley no es buena, y seguimos viendo sicariatos, muertes violentas. Lo que le decía, aquí en Ibarra nunca habíamos tenido lo que hemos vivido estas 2 últimas 3, 4 semanas. Entonces, ¿qué hacemos? El país sabe que está polarizado, como usted ha señalado. Al interior de la Asamblea, por ejemplo, hay 2 grupos plenamente identificados. El uno que es RC, que obviamente todo lo que haga el gobierno nacional estará mal. Todo, ¿no es cierto? Nunca tendrá la razón el gobierno nacional. Y desde el otro lado, igualmente, cualquier cosa que RC haga tampoco estará bien visto. Ese es el grave problema que no nos conduce a llevar a un consenso, llevar a un entendimiento para que las cosas obviamente se manejen de la mejor manera. Es decir, prima el interés político, están prácticamente ya en una campaña política con miras a captar los gobiernos locales. Así se va entendiendo paulatinamente, mientras los unos hacen una acción, los otros hacen otra acción, y creo que es eso lo que desgraciadamente, lo que usted dice, impide que se lleguen a entendimientos, cuando lo lógico sería que arrimemos el hombro moros y cristianos pensando en el bienestar del país. Permítame una pregunta. El señor Richard Torres dice, buenos días, saludos para Pablito Jurado, pero ¿considera usted que las votaciones que usted y sus compañeros han votado son las que han beneficiado al país? Mire, más que la que yo he votado, los que los otros han votado, porque lo mío es un voto, que podría decir, ese voto fue el número 77 para aprobar la ley. Sí, pero también hay otras personas que, sin ser parte directa de ADN, están arrimando el hombro, insisto. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es fortalecer adecuadamente las inversiones, hablando de las reformas que se hicieron al COTAD, entiendo vamos a hablar más tarde, ¿no es cierto? Esas igualmente tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo coincide con usted, coincide con Richard, coincide con todos. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Que su alcaldía haga más obras, que su prefectura haga más obras. Es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano no quiere que su alcaldía se llene de empleados o que la prefectura se llene de empleados. Esa es la finalidad, que se vuelve ahora más complicado porque va a haber más control, cierto es. Que eso molesta también a los alcaldes que están para irse o los prefectos que están para irse, no a todos, pero hay personas obviamente que han expresado su preocupación porque incluso ya en las reuniones al interior de las instituciones les dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a votar a 100.
Bueno, si van a votar a 100, eso quiere decir que 100 están de más. Ahora, ahí hay un tema. Usted como exalcalde de la ciudad de Ibarra, estimado Pablo, conoce cuál es la realidad de las administraciones municipales. Cierto, es un municipio mediano como el nuestro, diferencia a municipios grandes como el caso de Quito, de Guayaquil, de Cuenca y otros más. Pero o antes de la reforma a la ley de COTAD ya se hablaba de esta fórmula. Ahí hay Existe. solo la decisión administrativa, inteligente, política de la autoridad de turno. ¿Por qué se tiene que, si bien es cierto, la ley tiene que cumplirse, pero exigirle a la autoridad que tiene que hacer esto? Desgraciadamente se ha correspondido llegar a ese extremo. No son todos los gobiernos locales, no son todos los municipios, no son todas las prefecturas. Sin embargo, hay temas donde se generan extralimitaciones y al final usted fue concejal, usted sabe, la plata no es ni del alcalde ni de los concejales, obviamente es de la comunidad. Y no toda la comunidad ve con buenos ojos de que usted agarre y haga una fiesta de 2 millones, de 3 millones de dólares, ¿no? Cuando de pronto... hay necesidad. Claro, de pronto nosotros estamos hoy en la parte alta, de pronto nos llega agua a la parte alta. Entonces, yo creo que lo importante es priorizar para que esa gente tenga agua segura. Ahora, hay un justificativo. He escuchado a varios alcaldes sobre este tema. Quisiera su criterio, estimado Pablo, y el por qué tomaron ustedes esta decisión. Por ejemplo, el municipio X hace un evento que cuesta, por poner un dato, $1 millón. Pero ese $1 millón invertido en artistas nacionales e internacionales genera productividad. Y lo que hoy tanto necesita el Ecuador es mover la economía local de esa ciudad. Esto no justifica. Usted en algún momento yo le había escuchado, a ver, hemos invertido 1, 2, 3 o 4 dólares en cada ciudadano y esto lógicamente revierte en trabajo para el caramelero, el taxista, el transportista, el dueño del hotel, el dueño del restaurante. ¿Eso no justifica? Ya, eso es importante, Leonardo. ¿Qué es lo que busca esto? Que para el tema de fiestas usted no tenga empleados permanentes. Así es. ¿No es cierto? Sino que arme un proyecto. Para ese proyecto que va a durar a lo mejor 8 o 10 días, usted puede contratar a expertos en el manejo de artistas, en el manejo de medios y todo lo demás. Se acaba el proyecto y se acabó. Es decir, usted hizo la inversión. Así es. Esto genera valor agregado, sin duda, son generadores de valor, ¿no? Y le demuestra a usted a la Contraloría, al gobierno, a la comunidad, le demuestra que esa inversión, ojo, no es gasto. Es inversión, así pero es. eso aparece como inversión en el momento en que usted justifica a través de un proyecto y le dice a la comunidad, miren, yo invertí 200,000, 300,000, pero yo le demuestro a usted, ciudad, que esto movió 2 millones de dólares. Entonces, usted está realizando una inversión. Pero ahora con esta reforma, ese alcalde ya no va a poder hacer esa inversión mayor. Puede hacer inversión. O sea, lo que le dicen a usted, señor, vaya gastos de inversión, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay departamentos X, donde está lleno de gente, ¿no? Y usted con el dolor del alma tiene que reducir eso para que cuando le corresponda hacer. Nosotros tenemos en Ibarra, por ejemplo, tenemos la fiesta del retorno, la del 17 de julio y la fiesta de septiembre, que son las fiestas mayores. Eso no quiere decir tampoco que usted no realice actividades culturales permanentes, pero tiene que trabajar no con ese gasto mayor. Claro, tiene que realizar en base a proyectos y usted demostrar que el dólar que usted está invirtiendo está generando riqueza también en el cantón. Ahora, el tema de la inversión, 70-30, bueno, hoy estamos con el 60 me parece, luego se sube a 65 y a final de esta administración a 70%. ¿Considera usted desde su experiencia como alcalde de la ciudad y como exprefecto, es posible invertir en un año este presupuesto? Ya, mire, yo les hacía esa observación. No estamos hablando de ejecución presupuestaria. Así es. ¿No es cierto? Lo que le está diciendo la norma es, destine usted en su presupuesto el 70%, por lo menos el 70% para inversión y no más del 30%. A gasto corriente. Ya, en los últimos días el presidente hizo referencia a dos administraciones que entiendo se han manejado bien en su momento. Hacía referencia a Jaime Nebot en Guayaquil, que iba más allá del 80% en inversión, y el general Paco Moncayo en la ciudad de Quito. Guayaquil entiendo que ya no vive esa realidad, Quito entiendo que ya no vive esa realidad,
se han incrementado los gastos corrientes. Insisto, lo que la ley hace es transmitir lo que quiere la comunidad. Usted, Leonardo, se despierta, los medios hacen el contacto con la comunidad, ¿no? Esta mañana yo me veía. En el contacto con la comunidad, los de Carapungo, los de Calderón, los de Llano Grande, los de Llano Chico, los de Chilibulo, dicen, vea, no viene el alcalde, no hay obra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? La gente es la que ha impulsado también esta norma, es decir, miren, presionen, obliguen, exijan, hagan seguimiento, controlen, evalúen. Y es eso lo que, cierto es, eso es lo que va a hacer la ley. Ya no le va a dejar suelto, ¿no? Atrás de usted estará el ente rector de las finanzas del país, que es el Ministerio de Economía, y le va a estar diciendo, señor alcalde Leonardo, oye, pues vea, está quedado, corrija. Es nada más. Ahora, en el caso que no se cumpla, no van a llegar recursos. A ver, en el caso que no se cumpla la Constitución, dice que ningún gobierno local puede recibir menos del 15% del gasto el 21% permanente. de gasto permanente. Bueno, el 15, permanente normalmente, ya, 21. así es. 21 y 10, ¿no es cierto? Así es. Pero le dice luego, vea, si es que de pronto el país entra en una crisis terrible de esas, usted sabrá qué hace, pero al municipio usted tiene que darle el mínimo el 15% de ingresos permanentes y mínimo el 5% de los no permanentes. Nosotros pensamos que a eso no se va a llegar. Además, Leonardo, en la transitoria segunda se establecen 30 días para poder establecer una norma técnica. Lo lógico, en estos 30 días que ya están corriendo, 90 días, perdón, que ya están corriendo, los alcaldes tienen una asociación de municipalidades ecuatorianas y los prefectos tienen un consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador. Esas directivas, esas asambleas deben generar iniciativas y propuestas para sentarse en la mesa técnica, es decir, miren, esto sí se puede, esto no se puede, creo que esto va a traer problemas, esto nos va a complicar, más allá de lo que a lo mejor es el objetivo, y creo que en base, lo que hablábamos hace un rato, en base al diálogo y al consenso se pueden ir superando dificultades que puede establecer cualquier reforma. Desde su experiencia como alcalde y prefecto, y yo le había escuchado que hacía ciertas apreciaciones en la sesión de la comisión. Lo que se aprobó en estas condiciones que está aprobada esta reforma, ¿considera que sí va a permitir los cambios que necesitan los GAT locales? Bueno, los GAT rurales no, ellos no se les toca, ¿no? Ellos, las juntas parroquiales, se mantienen así. Ellas se quedan ahí. A los municipios y a las prefecturas, obviamente, se les insinúa, se les obliga, se les dispone a través de estas reformas que hagan esa reingeniería. Insisto, no creo que todos estén en ese mismo problema. Así es. No, y ese mismo problema de que estén sobre el 30%, ¿no? La preocupación es la siguiente, Leonardo. La preocupación es que antes, cuando yo estaba igual, los operadores de la maquinaria se les incluía en gastos de inversión. ¿No es cierto? Tanto el operador como el ayudante y los choferes. En esta ocasión les a ver, no, para nosotros todo lo que es nómina, eso es gasto corriente. Así es. Ya. Por lo tanto, empiece usted a armar otro tipo de proyectos para que puedan justificar e intervenir. Por lo tanto, yo creo que sí, se va a requerir de disciplina. Estimo que los candidatos a las alcaldías, a las prefecturas, ya tienen una regla de juego. Habría que escucharles cuál es la posición de ellos en este sentido. Entiendo que vendrán con toda la voluntad de realizar más inversión que gasto corriente. Así es. Ahora, hay otro tema que ha preocupado, y repito, desde su experiencia como autoridad local. Esta ley, con estas reformas del COTAD, también permite de que pueda reclasificar, mejorar el tema administrativo sacando personal, porque si bien es cierto, hay secretaria de la secretaria, auxiliar de la auxiliar, y esto también conlleva a que hoy se replantee una administración adecuada, correcta y eficiente. Esa es la percepción de la gente. La gente dice, hay coordinadores de los coordinadores. En un municipio el otro día publicaban, hay el coordinador 1, el coordinador 2 y el coordinador 3. Hay el jefe 1, jefe 2 y jefe 3. Y en 30 personas, ese municipio, ¿no?
En los 4 años tendría que invertir o destinar, sería la palabra correcta, más de 3.700.000 dólares. Entonces la gente dice, no, o sea, no debe darse ese tipo de realidad de secretaria de la secretaria, jefe del jefe, coordinador del coordinador. Que eso, la norma le obliga a usted a que tenga decisiones y se quede con un solo coordinador. Vea, con el dolor del alma usted, señor alcalde, tiene que quedarse con un solo coordinador. Esa es la realidad. Permítame, tengo preguntas en la red social. El señor Santiago Lozano dice, buenos días, felicidades, Pablito, por el trabajo que se está realizando. Solo una pregunta. ¿Los GATS parroquiales van a tener incidencia? ¿Por qué? Porque los municipios en muchos de los casos también tienen su planificación y esos recursos tendrán que entregarse a las juntas parroquiales. A ver, nosotros, gracias a Santiago, cuando él estaba de presidente de la Junta Parroquial de Quiroga, parte de las 36 juntas parroquiales, nosotros establecimos un modelo, ¿no es cierto? El modelo era de participación ciudadana. Así es. Más o menos tenía cada junta parroquial un promedio de $100.000 promedio, que se destinaba desde la prefectura de Imbabura. Eso quiere decir que se destinaban para las juntas parroquiales 3.600.000 dólares. En el caso de Ibarra, ¿no?, me parece que es $220.000 dólares. Es mucho más, Ajá. sí, claro, pero son menos obviamente Así las es. juntas parroquiales, ¿no es cierto? Incluso cuando yo dejé de la alcaldía, estábamos casi en $300.000, que obviamente para una junta parroquial era bueno, porque aparte de eso se inyectaba también recursos Eso no propios, se trastoca, ¿no? Recursos de las prefecturas, y cada junta parroquial, recuerdo yo, tenía alrededor de $500,000 para hacer obra. ¿Y quién definía? No definía ni el prefecto, no definía ni el alcalde. Definía, y entiendo que así seguirá, define la propia comunidad a través de asambleas comunitarias, a través de asambleas barriales, luego va a una asamblea parroquial, eso se define, se va a la reunión anual, obviamente que nosotros hacíamos con alrededor de 1.500 representantes, y ahí se definía cuáles son las obras que en cada parroquia se iban a ejecutar, pero eso no era lo único que se destinaba, porque aparte habían otras obras de competencia obviamente de la prefectura, en lo que tiene que ver a riego, en algunas parroquias se hizo riego, vialidad, en algunas parroquias también se intervino en vialidad, desarrollo económico, que también se intervino en desarrollo económico, y la habilidad que también tenían las juntas parroquiales para buscar recursos a través de cooperación internacional. Santiago consiguió un buen recurso, porque la CONAGUPARE le designó como representante de ese organismo al Banco de Desarrollo del Ecuador, y obviamente esa coyuntura se aprovechó y algunas obras se hicieron también a través de esa. Correcto. Carlos Vallejo dice, buenos días, una pregunta frontal para el señor asambleísta. ¿Usted es parte de la línea de gobierno? Porque siempre le he visto que vota a favor del gobierno, y hay cosas que el gobierno no está bien en el tema de leyes y debería ser consciente. Mire, yo considero que quienes no estamos identificados en el un polo y en el otro polo, lo que debemos buscar es generar gobernabilidad, posibilitar gobernanza. Lo más fácil para mí... ¿Pero eso quiere decir votar todo a favor del gobierno? No, es que no todos nosotros hemos votado. Cuando ha habido cosas en las que no estamos de acuerdo, obviamente le hemos dicho no hemos votado con el gobierno, pero hay cosas que después del análisis corresponde y creemos que sí, hay que poner orden, hay que regular con el dolor del alma, así... la oposición considere que deberíamos votar con la oposición, obviamente tomamos la decisión de dar gobernabilidad, insisto. Yo creo que el país este rato y en todo momento lo que necesita es gobernabilidad. Que hay otro bloque que está en contra permanentemente, que le diga al final tienes razón pero se va preso, ese es problema de actitud y es un problema de decisión de cada uno de ellos. Al menos mientras nosotros veamos que lo que se busca es mejorar cosas en este país, le daremos el apoyo al gobierno, y cuando eso no suceda, simplemente nos abstendremos. Correcto, 2 preguntas más. Oscar Pinto dice, la razón lo tiene la mayoría, que es el pueblo, y hoy actualmente está en desacuerdo con el presidente y la bancada de ADN. ¿Cuál es su posición ante esta realidad? Yo creo que cada uno de los ciudadanos tiene derecho, obviamente, a emitir su criterio, a estar de acuerdo, a estar en desacuerdo.
El gobierno tendrá aciertos, tendrá desaciertos, tendrá errores, tendrá aciertos, y lo que dice el señor está en pleno derecho, obviamente, de no estar de acuerdo con este gobierno o con los gobiernos que vengan. Richard Novoa, ¿ya está superado el tema con los indígenas en Imbabura? El tema no es de los indígenas, el tema obviamente es del país. En su momento fue... Bueno, en su momento le dijeron que usted era ingrato con el sector indígena. ¿No? A ver, mucho depende de dónde venía, ¿no es cierto? Desgraciadamente, en su momento fue claramente identificado de que hubo intereses políticos, ¿no? Yo me sigo manteniendo una buena relación con la dirigencia, con la comunidad. Como yo siempre he dicho, yo no me puedo olvidar de las raíces de donde yo vengo. Yo soy campesino y eso es como los estudiantes del Teodoro. Teodorista un día, teodorista toda la vida. Chagra un día, chagra toda la vida. A propósito, una pregunta más. ¿Qué opinas sobre la entrega del ex colegio Teodoro Gómez de la Torre por 20 años entre empresa privada e Innova, que hablábamos hace minutos? Lo escuché obviamente a la gerente, ingeniera, ¿no? A la ingeniera gerente, que daba sus argumentos. Yo no quisiera inmiscuirme directamente. Pero como ciudadano y como ex teodorista, ¿qué piensa? Mire, si es que es para darle el mejor uso a esas instalaciones, porque escuché a la ingeniera que decía que lo que menos conviene es tenerle cerrado, no darle el uso necesario, ¿no? Entiendo que desde asesoría jurídica les habrán dado los informes de conveniencia para establecer esa alianza. Esperemos que así sea. Correcto. Una última pregunta, 5 segundos. Rodrigo Alvarado dice, ¿es verdad que va a ser candidato a alcalde de Ibarra? Con esto le preguntan permanentemente a... Sí, bueno, don Rodrigo. Sí, hay en corrillos políticos, no de hoy, sino desde hace algún tiempo, ¿no? Cierto que yo no estaría impedido para ser prefecto, yo ya no puedo. A ver, la pregunta sí o no, ¿le gustaría o no volver a la ciudad? Sería irrespetar la voluntad de los imbabureños. Los imbabureños me dijeron, vaya, trabaje 4 años en la Asamblea Nacional y yo tengo que cumplir los 4 años. Correcto. Gracias, estimado Pablo, por acompañarnos. Gracias. El abogado Pablo Jurado, asambleísta en representación de Imbabura.